El enfoque cognitivo supone la recuperación de una vieja tradición epistemológica en la psicología. Sin embargo, implica un enfoque nuevo del supuesto de que hay una gran manera de la conducta que se puede explicar en virtud de representaciones internas e intencionales. La aproximación cognitiva es nueva por dos razones. Uno, en esta dice que explica mediante un vocabulario intencional, un vocabulario intencional, observaciones establecidas en términos extensionales. Y dos, incluye 10 elementos de ese vocabulario en nociones de cómputo que pues implican un compromiso con un mecanismo abstracto y formal. Por consiguiente, se dice que los modelos sintácticos formales y racionales predominaron en la primera fase de la historia de la psicología cognitiva. En los años 70 y 80, muchos investigadores respondieron a la necesidad de dar cuenta de las influencias cognitivas de los contenidos y ofrecer modelos capaces pues de explicar unas limitaciones y sesgos del procesamiento de la información. En la década de los años 80, el desarrollo de los 10 modelos conexionistas implicó la elaboración pues de un lenguaje extensional para explicar la mente como sistema de cómputo. Por lo tanto, la psicología cognitiva surgió en la década de los años 50 del siglo XX como contraposición al conductismo. Empezó a tener una gran notoriedad a la raíz de la creación del Center for Cognitive Studies de Harvard en 1960, fundado por Jerome Bruner y George Miller. La psicología cognitiva se centra particularmente en estudiar y tratar estructuras, los elementos que intervienen en el proceso mental, cuyo resultado es que las personas aprendan, recuerden o piensen sobre toda aquella información que reciben o por sí mismas. El objeto de estudio de la psicología cognitiva se centra en las siguientes. Está la atención. En esta parte investiga este proceso para saber de la manera en la que se capta la información y los procesos que siguen a continuación para asimilar esos datos. Está la percepción. Estos son aspectos importantes que estudia la psicología cognitiva, donde valora los datos sensoriales y dan lugar a las experiencias perceptivas. Está la memoria. Este es un punto muy en tener en cuenta a la hora de investigar la psicología cognitiva, porque es un estudio de la memoria. En este aspecto, lo que se pretende definir y conocer es la forma en la que funciona la memoria, de qué manera se puede almacenar toda aquella información que nos permite ingresar y qué ocurre después para recuperar esos datos que pues han sido almacenados en ella. Sigue el pensamiento. Esto es otra parte que destaca este enfoque, donde dice que pues, los pensamientos surgen en la mente y en la forma en la que se procesan, por qué ocurren, cómo surgen, pues son otras de las cuestiones que trabaja este tipo de psicología. Está el lenguaje. Este sirve para comprender cómo se extiende la información. Es muy importante reseñar este concepto y estudiar los procesos que intervienen en el lenguaje. Está el aprendizaje. Ese es otro de los aspectos en los que está centrado la psicología cognitiva, porque es un aprendizaje que nos ayuda a tener una profundización en una serie de aspectos relacionados con la forma en la que se adquieren las habilidades cognitivas o conceptos. Los datos curiosos de Jean Piaget fueron los siguientes.
Fue un psicólogo suizo considerado uno de los más importantes en el campo de la psicología infantil. Nació el 9 de agosto de 1896 en Nautachel, Suiza. Tuvo un interés particular por la biología y el mundo natural. Tuvo un proceso básico de él para el funcionamiento intelectual. Decía que todo es innato, universal e independientemente de la edad. Piaget identificó la adaptación, que es un proceso de adaptarse a la realidad del mundo exterior. Una asimilación donde dice que los objetos se incorporan a las estructuras intelectuales que existen del individuo, y una organización que cada uno, o condicional o cognoscitiva, encuadra en una gran organización. Por último, Piaget fue un niño precoz que se interesó por la biología y todo por el mundo natural. Por consiguiente, el psicólogo Jean Piaget aportó al enfoque cognitivo y explica cómo los niños se construyen un modelo mental del mundo. Sus contribuciones incluyen una teoría de la etapa del desarrollo cognitivo del niño, estudios observables detallados de la cognición en niños y una serie de pruebas simples pero ingeniosas para revelar diversas capacidades cognitivas. Para Piaget, el desarrollo cognitivo es una reorganización progresiva de los procesos mentales como resultado de la maduración biológica y pues de la experiencia ambiental. Piaget planteó una teoría acerca de las etapas del desarrollo intelectual, en las que incluyó 4 etapas diferentes. La primera está la etapa sensoromotora, la cual abarca desde el nacimiento hasta los 2 años. Está la etapa preoperacional, desde los 2 años hasta los 7 años aproximadamente. Está la etapa operaciones concretas, que va de 7 a 11 años y aproximadamente. Y por último, una etapa operaciones formales, que comienza en la adolescencia y se extiende hasta la edad adulta. Dentro de los aportes significativos de Brunner dentro de la psicología cognitiva, él expresaba que la cognición hace parte del desarrollo dentro de un proceso en el cual se maneja de adentro hacia afuera, hacia sí mismo de afuera hacia adentro. A su vez, Brunner fue un gran psicólogo en su época y dejó un gran legado, asimismo profundizando en temas de la percepción humana, el desarrollo infantil, el aprendizaje y la ciencia cognitiva. Dentro de las investigaciones que dio en su proceso, una de las más emblemáticas fue ocurrida en la época de 1947, ya que él decía que los niños de escasos recursos pueden percibir que una moneda es más grande de lo que es. Esto debido a que había una distorsión del pensamiento, y no solo así, sino que también no había una dimensión física de los objetos que percibían en su momento los niños. Por ende, él decía que este hallazgo demostró que dentro de los niños había una intervención de motivos, de momentos, de instintos y de intenciones dentro del modelo de la comprensión. Otro de su gran aporte dentro del proceso de aprendizaje cognitivo para los estudiantes era el currículum espiral, el cual significaba de que los maestros implementaran una metodología de enseñanza acorde a su edad, pero que unos años después volvieran a ver esos mismos temas con mayor profundidad y complejidad. Otro de su gran aporte dentro del proceso de aprendizaje cognitivo para los estudiantes era el currículum espiral, el cual significaba de que los maestros implementaran una metodología de enseñanza acorde a su edad, pero que unos años después volvieran a ver esos mismos temas con mayor profundidad y complejidad. Brunner era considerado el psicólogo de las posibilidades, esto debido al gran pensador que era frente al campo educativo y sus aportes. Desde John Dewey, no se considera que haya otro igual como él. Dentro de los avances que tiene la psicología cognitiva hasta la fecha, se encontró que el constructivismo hace parte de esta, desde 3 principios básicos. El primero es la afirmación de que el conocimiento es proactivo y participativo. El segundo, desde el reconocimiento de los procesos tácticos, es decir, el inconsciente, de una manera en la que entre todo el aprendizaje y el conocimiento.
El tercero es el reconocimiento del aprendizaje desde un conocimiento más complejo y el desarrollo de las dinámicas. También encontramos la expansión de la psicología cognitiva, la cual tiene como objetivo ampliarla, como su nombre lo dice, de una manera particular, basándonos más que todo desde las teorías que manejaba Beck, y lo cual tiene como objetivo ampliar los campos desde la intervención de todos los trastornos. Asimismo, con el fin de evaluar la eficacia que tenga esta dentro de las personas. También se habla de la reaparición del inconsciente. Si bien es cierto, a lo largo de los años se ha venido haciendo un estudio del inconsciente de una manera permanente, pero por estos tiempos lo que buscan es seguir ampliándola y seguir conociendo más del inconsciente desde una perspectiva freudiana. Y por último se habla de la perspectiva del self. ¿Esto qué quiere decir? Que se maneja desde un estudio que hace la persona cuando hablamos a lo que se refiere la palabra self, lo cual quiere decir que la persona hace un concepto de sí mismo o un grupo de técnicas características dentro del mismo individuo. Bueno, el psicólogo Albert Bandura, él también realizó aportes pues muy significativos para el enfoque cognitivo-conductual, ya que pues a través de él se empezó a realizar o se realizaron las primeras transiciones de la psicología conductista a la psicología cognitiva, ¿sí? Él fue el primer autor que dio paso a esta transición, y es aquí en donde se empieza a hablar de una teoría cognitivo-social, ¿sí? Esta teoría cognitivo-social de Albert Bandura destaca un modelo que él renombró determinismo recíproco. Este determinismo recíproco viene a abordar que no solamente a través del estímulo y respuesta puede existir un condicionamiento o un cambio en una persona, sino que también hay diferentes procesos. Dentro de esos procesos, Albert Bandura habla acerca de factores ambientales, a través de factores cognitivos, personales, a través de la motivación, a través de la interacción, entre otros. Es así como él habla de que no solamente se puede definir a una persona a través de su respuesta, sino también a través de sus procesos, de sus emociones, y esto se da a través de una observación directa. ¿Sí? La teoría principalmente de Albert Bandura habla de una observación, de un proceso de observación. Este proceso de observación declara que el organismo no responde solamente a estímulos del medio de forma automática, sino que también reflexiona y responde de forma significativa. Es aquí en donde él empieza a hablar de un proceso de aprendizaje, en donde existen también distintas capacidades que pues él renombra como capacidad simbolizadora. Esta capacidad simbolizada, bueno, ante esta capacidad simbolizadora habla acerca de que las personas pueden ensayar simbólicamente soluciones sin que sea necesario ejecutarlas y sufrir las consecuencias. Básicamente esta comparación que él hace en el enfoque cognitivo conductual, o el aporte que él hace, es que no siempre se debe pasar por un ensayo y error tener un aprendizaje significativo. La siguiente capacidad que él nombra es la capacidad de previsión. Esta capacidad se trata de anticipar las metas o las posibles acciones, pues para no vivir una consecuencia directa ante esta, ¿sí? Poder anticipar lo que va a pasar sin necesidad de pues vivir la consecuencia. Él habla también de una capacidad vicaria, en donde pues esta capacidad habla acerca de poder observar lo que pasa en los otros y poder realizar un aprendizaje sobre esa acción que tuvo el otro, sobre esa consecuencia, sin necesidad también pues de vivenciar un ensayo y error, sino a través de la observación de la experiencia de los demás. También habla de la capacidad autorreguladora. Acá habla de que la persona puede controlar su propia conducta manipulando el ambiente. Y habla también de una capacidad de autorreflexión. Esta capacidad pues es analizar sus experiencias, es haciendo una comparación de mis experiencias con las experiencias de otros, con los resultados de otros, ¿sí? Es como ese autoanálisis de ideas, de percepción. Bueno, y a través pues de esta teoría o de este enfoque,
cognitivo, pues Albert Bandura hace una observación muy importante, muy significativa para pues esta teoría social cognitiva. Él dice que pues las personas, para poder tener un aprendizaje, no es necesario que vivan la consecuencia directa de ese aprendizaje, sino que a través, sobre todo, o sea, hace un especial énfasis en el aprendizaje vicario, a través de la observación o el análisis de los resultados de otros. Se puede tener también un aprendizaje dependiendo pues de dos factores muy importantes, de las características personales y de la motivación. Él dice que el aprendizaje puede resultar ser muy peligroso si las personas se encargan solamente de vivir las consecuencias sin necesidad, pues teniendo la solución de poder observar las consecuencias de otros. Él dice que es peligroso que las personas pues adopten esta teoría de ensayo y error en sus vidas, sabiendo que pues existe otra posibilidad de aprender. Bueno, y otro aporte pues que es muy relevante para la psicología o para el enfoque cognitivo-conductual es el experimento que realizó Albert Bandura, en donde pues él hace un experimento con los niños y un muñeco bobo. A través de este experimento él define que los niños no solamente aprenden haciendo, sino que también aprenden observando lo que otros hacen. Y no solamente eso, sino que también pueden adoptar posturas, pueden hablar, pueden actuar en base de lo que están observando. ¿Por qué digamos esto? Este aporte es muy importante pues para el enfoque cognitivo-conductual, porque dentro de este enfoque en terapia se utiliza mucho la observación, lo que yo puedo observar del paciente, lo que yo puedo deducir en mi observación. Esto también tiene un aporte muy significativo en la historia clínica y pues para este enfoque es muy relevante este proceso de observación. Otro de los autores importantes para la psicología cognitiva fue Lev Mihanovich Vygotsky. Este autor nació el 5 de noviembre de 1896 en Bielorrusia. Este es perteneciente a una familia judía con recursos tanto económicos como culturales. La educación de Vygotsky siempre fue enriquecedora porque tuvo estímulos en el cuidado necesario para su intelecto y su formación. Su instructor de primaria fue Salomón Aspitz, un tutor privado que practicaba la técnica socrática del diálogo. Por lo tanto, influyó bastante en su desarrollo y además siempre contó con la asistencia de su madre. La madre de Vygotsky era maestra que no ejercía su profesión, por tanto le enseñó alemán y le introdujo en el mundo de la poesía. En 1913 se graduó en el Gymnasium de su ciudad con una medalla de oro y se matriculó en medicina en la Universidad de Moscú. Aunque a los pocos meses Vygotsky se trasladó a la Facultad de Derecho. Un dato curioso es que Vygotsky tenía varias suerte, porque en ese entonces únicamente se podían acceder a una universidad 3 judíos y dentro de 100 estudiantes. Y uno de ellos fue este autor, que tuvo la suerte. En 1917, que fue una fecha clave para la historia de Rusia porque se encontraba en la plena revolución, Vygotsky se graduó en leyes. Durante su estancia en Moscú también asistió a la Universidad Popular de Saniavsky, donde contó con la oportunidad de incrementar sus conocimientos en literatura, historia, filosofía y psicología. Durante el primer periodo de su carrera, leyó intensivamente las obras de autores tan dispares como Aristóteles, Wheeler, Darwin, Marx, entre otros, así como ideas de formalistas rusos. Es decir, que Vygotsky tuvo un gran interés sobre la literatura y la crítica literaria. Y es entonces cuando funda el libro de su psicología del arte. Trabajó con él, que consiguió el título de doctor en psicología en 1925 con esta psicología del arte, aunque por motivos de salud
Vygotsky nunca fue reconocido como doctor públicamente hasta 1968, cuando se reconoció su libro. Este libro reúne un conjunto de trabajos que había escrito en varios momentos. En esta obra estudia el arte y todos los fenómenos artísticos desde una perspectiva psicológica. Es en esta época donde proviene la preocupación de este autor por los signos y su función psicológica, que posteriormente introduciría en su análisis de la estructura significativa de la conciencia. Es allí cuando empieza a crear sus teorías. Cuando Vygotsky regresó a Moscú, comenzó a impartir clases de literatura y psicología en la ciudad donde creció y se educó. Allí Vygotsky desplegó una amplia actividad docente en literatura rusa, lenguaje, psicología y pedagogía. También llevó a cabo pequeños experimentos psicológicos que le permitieron ser de material empírico para unas conferencias que dictaría en 1924 en el marco del segundo Congreso de Psiconeurología. Este congreso fue una de las conferencias donde expuso el método de investigación y reflexología y psicología. Allí fue cuando ganó gran reconocimiento, porque no tenía ninguna nota donde se pudiera basar y sostener lo que estaba diciendo, sino simplemente de todos sus experimentos y de todas sus teorías y literaturas que había leído, Vygotsky expone su tesis. Fue invitado después por Kornin al Instituto de Psicología de Moscú, estableciéndose en el sótano del mismo con su reciente esposa, Rosa Smirnova. A finales de 1924 en 1934, a la edad de 37 años, este autor murió por un ataque de tuberculosis. Durante esos días luchó incansablemente tratando de elaborar una teoría marxista que explicaría los procesos psicológicos superiores del ser humano. A pesar de que no hay tantos datos de la vida personal de Vygotsky, un dato curioso es que su primer y único amor fue Smirnova Rosa Noeva. Vivió con ella el matrimonio durante 10 años. Se sabe que fueron felices, fue una unión que terminó hasta su muerte. La familia Vygotsky tuvo 2 hijos, y las hijas Gita y Asia siguieron los pasos de su padre, dedicaron sus vidas a la ciencia. La hija mayor, Gita, se convirtió en defectóloga y psicóloga, y la más joven, Asia, se convirtió en bióloga. La nieta de Vygotsky, Elena, continuó la dinastía de psicólogos. O sea que la familia Vygotsky dejó un legado de psicólogos. Bueno, este autor también hablaba en griego, hebreo e inglés fluido. Y también se sabe que sabía latín. Otro dato curioso e interesante es que, a pesar de ser tan intelectual y científico, no eligió la profesión de psicólogo ni psicoterapeuta, sino que decidió ser maestro. Por eso fue educador en varias escuelas y impartió cursos. Creó su teoría histórico-cultural, representada en 1930. Las principales actividades de este científico fueron el desarrollo cognitivo de los niños y la pedagogía. También estudió la psicolingüística profunda. Este autor hizo un aporte a la psicología para que se convirtiera como ciencia. Basaba la psicología que estaba fundamentada en los principios del marxismo, llegando a la conclusión, primero, de que los procesos psicológicos superiores, aún tomando como base la fisiología del sistema nervioso central, tienen su origen en la sociedad.
Segundo, que el desarrollo de estos mismos viene contextualizado y condicionado por la producción y uso de instrumentos artificiales o innatos que mediatizan la relación entre los hombres y entre el mundo, propiamente dicho. Y tercero, que solo la concepción materialista de la historia y de la naturaleza y del ser humano pueden conducir hacia una psicología científica, erradicando totalmente lo que es los modelos epistemológicos idealistas y mecanicistas. Al igual que aportó también al desarrollo de la experiencia individual. Desde el marxismo no solamente se basó en él, sino que buscó contrarios para convertir esa teoría marxista en una teoría psicológica científica, a lo que los pensadores marxistas eran instruidos filosóficamente. Vygotsky lo convierte en algo más psicológico. El marxismo era un sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx y Engels, donde rechazaban el capitalismo y ponían en manifiesto la construcción de una sociedad sin clases sociales. Es decir, que Vygotsky se interesaba por la política. También, como tuvo que seguir otras teorías, tuvo como base la de Pavlov. Entonces, significaba que para Vygotsky los estímulos innatos y acondicionados eran dados también por algo más social y cultural. La mediación a través del otro individuo está muy ligada a la noción de la función simbólica. Un individuo humano como mediador aparece primero como un portador de signos, símbolos y significado. A la teoría de Vygotsky se le considera como uno de los principales criterios de la teoría piagetiana del desarrollo cognitivo. En su perspectiva, el conocimiento no se construye de modo individual, como lo decía Piaget, se contradicen, sino que para Vygotsky se construye entre las personas a medida que interactúan. De acuerdo con este autor, el niño nace con habilidades mentales y gracias a la interacción con sus compañeros, con su medio, con sus adultos, con sus conocedores, estas habilidades que ya tiene se transforman en funciones mentales superiores. También sostenían que los niños desarrollan paulatinamente sus aprendizajes mediante la interacción social y no, como lo decía Vygotsky, que era mediante unas etapas y mientras iba cumpliendo su ciclo para que desarrollara esas habilidades. Para Vygotsky era algo más social y cultural, en la cual a partir de sus procesos cognitivos básicos iba a incrementar sus procesos cognitivos superiores. Estos procesos permiten que el niño interiorice las estructuras del pensamiento y comportamentales de la sociedad que les rodea. Según Vygotsky, estas funciones mentales elementales o básicas son la atención, la sensación, la percepción y la memoria. Y a través de la interacción del niño, de la persona con el entorno sociocultural, que estas funciones se desarrollan en procesos y estrategias mentales más sofisticadas o superiores a lo que se refiere como funciones mentales superiores de este autor, como el pensamiento, el lenguaje, las funciones cognitivas, el razonamiento y la inhibición, entre otras funciones. Los aportes de esos autores dejaron atrás el enfoque conductual, porque se empieza a tener en cuenta todos los procesos mentales. Anteriormente, en el enfoque conductual solamente se tenía en cuenta lo observable, que era el estímulo y la respuesta. A partir de estas teorías de estos autores, se tiene en cuenta lo que va en el medio. Antes de la respuesta existen los procesos mentales.
Por tanto, la psicología cognitiva supone actualmente una de las corrientes terapéuticas más influyentes y efectivas en la actualidad. Por tanto, se dedica al estudio del comportamiento humano, en lo que se centra no solamente en aspectos observables, sino en lo que no se observa, como son los procesos mentales, que median entre un estímulo y una respuesta. En otras palabras, y dicho en un lenguaje más comprensible, la psicología cognitiva se encarga de conocer qué ideas afloran en la mente de cada paciente y cómo están influyendo estas en su respuesta emocional y conductual. Hoy en día, la psicoterapia cognitiva, conocida como terapia cognitiva conductual, es un modelo psicoterapéutico desarrollado en 1960 por el psiquiatra Aaron Beck, el cual postula en su teoría que nuestras condiciones y pensamientos derivan de nuestros comportamientos y sentimientos, más no las situaciones mismas que experimentamos o vivimos. Esta terapia es un tipo de psicoterapia que busca resolver dificultades en las personas, dificultades que se presentan en la actualidad, en su presente, que generan un malestar. Además, valora factores como el contexto, el aprendizaje, el pensamiento y las verbalizaciones que hacen los pacientes. La psicoterapia cognitiva conductual es activa y colaborativa. Se centra en la resolución de problemas, cambiando los pensamientos y creencias que generan un malestar emocional y conductual disfuncional. Tiene una metodología estructurada y científica que utiliza gran variedad de técnicas e intervenciones basadas en evidencia científica. Fija unos objetivos específicos y metas claras, alcanzables a corto y mediano plazo para procurar el bienestar del cliente en un lapso razonable de tiempo, rompiendo los estigmas de que es necesario acudir a terapia durante años, sino que ya es a corto y a mediano plazo. Es un enfoque con mayor respaldo y validez científica en el tratamiento de los trastornos mentales, a diferencia de otros enfoques. Muestra un alto grado de efectividad, eficacia y confiabilidad. La división de American Psychology Association, la Psicología Americana de Psicología, reconoce la terapia cognitiva conductual como la primera opción en el tratamiento de los siguientes trastornos mentales. Se han hecho estudios, ensayos clínicos y muestras confiables de que es más efectiva esta terapia cognitiva conductual en la actualidad en enfermedades mentales como la depresión, el pánico, la ansiedad generalizada, las fobias sociales, el trastorno obsesivo compulsivo, el estrés postraumático, para trastorno negativo desafiante, bulimia y problemas de alimentación como anorexia, entre otros.